Perfecto. Las proteínas totales, albúminas y proteínas C reactivas, el tema que vamos a hablar hoy. Ay, no me pasa. Ya, las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos y tienen diversas funciones. Entre estas vamos a destacar las que se ligan más con las proteínas plasmáticas. Tienen funciones estructurales, que está el colágeno, funciones transportadoras, donde participa la albúmina, que es una proteína plasmática importante en esta, ya que transporta varias sustancias, hormonal, como la insulina, defensiva como la inmunoglobulina, reguladoras de la presión osmótica, que aquí nuevamente vuelve a participar la albúmina, y reguladoras de pH. Además tienen funciones enzimáticas como catalizadores y de coagulación, como el fibrinógeno. Partir diciendo que las proteínas plasmáticas están formadas por distintos elementos, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, entre otros. Y estas están suspendidas en un medio líquido que es el plasma. Al separar la sangre en un tubo, luego de ser centrifugado, el plasma va a tener aproximadamente un 55% de ella y va a estar conformado en un 92% de agua, un 7% de las proteínas plasmáticas y un 1% de otros solutos, que van a ser electrolitos, nutrientes, entre otros. Las proteínas plasmáticas se van a dividir entre albúmina, globulina, fibrinógeno y proteínas reguladoras. Voy a poner el puntero ahí. Y las proteínas como la albúmina y las proteínas totales se van a encontrar dentro del perfil bioquímico. Y además se puede calcular las globulinas como una diferencia entre estas ambas. Estas se pueden estudiar en un proteinograma normal que fue realizado a partir de una corrida electroforética, en donde la que más resalta es la albúmina, que tiene un porcentaje mayor que las otras, entre un 54 y 74%, a diferencia de las otras proteínas. En esta banda primero se puede ver la prealbúmina, que se encontraría acá, luego está la albúmina, y luego están las demás, que son la alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, la beta-globulina y la gamma-globulina. La prealbúmina y albúmina por lo general se realizan para estudios nutricionales. Y la alfa-globulina y alfa-1 globulina y alfa-2 globulina se realizan porque se elevan en procesos inflamatorios agudos, participando como los reactantes de fase aguda. Entre sus ejemplos se puede encontrar a la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 glucoproteína, que esta tiene una acción enzimática y esta se puede encontrar en tejido pulmonar. La alfa-2 globulina, en donde destaca la alfa-2 macroglobulina, que es una proteína de gran tamaño, la aptoglobulina, que ayuda como fijadora de la hemoglobina, y la ceruloplasmina, que es transportadora del cobre. En las beta-globulinas se puede encontrar la transferrina, que se eleva cuando hay déficit de cobre, la hemopexina, que se eleva por reacción aguda, y la beta-2 lipoproteína, que al bajar la albúmina, esta puede funcionar como compensadora. Y en la gamma globulina está la proteína C reactiva y la inmunoglobulina y el fibrinógeno. Como modo general, las proteínas totales van a mantener el volumen del fluido circulante, van a transportar sustancias y inactivan compuestos tóxicos, además tienen función de defensa de agentes invasores. Estas van a ser útiles para diversos monitoreos de diversas enfermedades. La albúmina va a ser el principal contribuyente de las proteínas totales plasmáticas, y como función va a ser transporte de sustancias, mantenimiento de presión coloidosmótica, y en algunos casos se puede ver aumentada por deshidratación. La proteína C reactiva va a ser el reactante más de la fase aguda y el que más destaca de casos de inflamación o infecciosos, y se va a sintetizar en el hígado. Partiendo por las proteínas totales, los requisitos y toma de muestra.
Debido a que pertenece al perfil bioquímico, se necesita un ayuno de 8 a 10 horas. Y este se realiza en un tubo sin anticoagulante o también en un tubo con gel separador que va a ayudar a separar las fases. Como instrucción al personal se dice que se evite el uso prolongado de torniquetes y que se evite la hemólisis. Y volumen mínimo va a ser de 2 ml en pacientes pediátricos y de 2 a 5 ml en pacientes adultos. Para condiciones de transporte se debe transportar en una gradilla de forma vertical a temperatura ambiente y evitar agitación para que no se produzca la hemólisis. Y como tiempo de transporte, máximo 1 hora, ya que luego con el método pierde su estabilidad. Como valores de referencia, este va a depender del laboratorio. Por ejemplo, aquí las proteínas totales tienen un valor de referencia de 6,1 a 7,9 gramos por decilitro, y acá para adultos va a tener de 6 a 8 gramos por decilitro, y varía según la edad. El método para detectar a las proteínas totales va a ser el método de Burek, que es el más usado, en el que el enlace peptídico va a reaccionar en medio alcalino producido por el hidróxido de sodio, formando un complejo de coordinación entre los iones de cobre y el electrón del nitrógeno, como se puede ver acá. Este es el ion de cobre y estos van a ser los nitrógenos de los enlaces peptídicos, formando un complejo de color azul-violeta. La intensidad de este color va a depender del número de enlaces peptídicos que se encuentran en la muestra. Por ejemplo, aquí se podría decir que hay menos cantidad de enlaces peptídicos que acá. Lo reactivo de Burek estará formado por hidróxido de sodio, el sulfato de cobre que va a aportar los iones de cobre para formar este complejo, y el tartrato de sodio que va a permitir que los iones cúpricos permanezcan en la solución. Además de un estándar que va a ayudar con la comparación de la muestra. Como procedimiento, yo tomé procedimiento de Lab Test y de Weiner Lab, y como resumen, tomé esto, que luego de obtener la muestra se debe dejar reposar por 30 minutos a temperatura ambiente y se centrifuga por 5 minutos a 3500 revoluciones por minuto. Esto va a permitir que se separe dejando como el suero el que se va a utilizar, y luego se va a separar en 3 tubos, uno de blanco, uno de test y uno estándar. Aquí se puede ver el procedimiento de la tabla de cuánto se vertirá en cada tubo. Luego estos se van a mezclar en cubera a 37 grados Celsius por 10 a 15 minutos dependiendo del procedimiento, y se va a medir en un espectrofotómetro a 545 nanómetros. Aquí el color va a estar estable por al menos 1 hora. La linealidad de este método es de 1 a 14 gramos por decilitro y su sensibilidad es de 1 gramo por decilitro de suero. Como interferentes van a ser los triglicéridos y la hemoglobina. Los triglicéridos, ya que pueden generar turbidez, y la hemoglobina va a ser ya que interfiere en el espectrofotómetro cuando es medido. Otro examen es el de la albúmina. A modo general, como dijimos anteriormente, la albúmina es la que se encuentra en mayor cantidad de las proteínas plasmáticas, que va a ser entre 50 a 60%. Esta va a ser una proteína globular que es soluble en agua y se sintetiza en el hígado. No se encuentra glicosilada, es casi creo que una de las únicas que no se encuentra glicosilada dentro de las proteínas plasmáticas. Como función tiene la regulación de la presión osmótica, ya que esta es fundamental en la presión oncótica que se ejerce en los vasos, además de transporte de múltiples sustancias como la bilirrubina, hormonas esteroidales, fármacos, cobre, entre otros. Primero esta se produce en el polisoma o polirribosoma, generando la prealbuminina. Luego en el retículo endoplasmático liso se modifica y se produce la proalbúmina. Y en el aparato de Golgi vuelve a ser modificada hasta generar la albúmina. Los requisitos de esta toma de muestra también requieren un ayuno de 8 a 10 horas, ya que pertenece al perfil bioquímico, y se le sugiere al paciente tener una dieta baja en grasas el día anterior. Puede ser tomada en el tubo sin anticoagulante o en el tubo con gel separador.
los valores de referencia van a depender según laboratorio, y en adultos es de 3,5 a 5,5 gramos por decilitro y van a variar según edad. Para la determinación de esta proteína se utiliza el método del verde bromocresol, el cual es un método colorimétrico. Este es un colorante aniónico y la albúmina, al tener contacto con este reactivo en un medio ligeramente ácido que varía de 3,8 a 5,4, va a virar desde un color verde amarillo a un verde azul. Este, al igual que el método de Biret, es proporcional a la concentración de la albúmina al color que se va a generar. Aquí se puede ver cómo al unirse la albúmina con el verde de bromocresol, se va a producir un complejo llamado complejo albúmina-bromocresol. Los reactivos que se usan es el verde bromocresol, que es el colorante aniónico, el BRIC 35 o poliextileno monolauril éter, dependiendo del laboratorio, su nombre, y hidróxido de sodio y ácido succínico. O también vi en otros laboratorios que se ocupaba otro ácido, pero esto es más que nada para otorgar el medio en donde se realizó la reacción. El procedimiento va a variar, pero en general se realiza muy similar al método de Biret, en donde se separan los 3 tubos teniendo un blanco, un test, calibrador o patrón que se ven distintos, y un estándar. Este se va a incubar 10 minutos a temperatura ambiente y finalmente se va a medir en un espectrofotómetro a 630 nanómetros, 620, depende del laboratorio. Tiene una linealidad del método de hasta 6 gramos por decilitro y una sensibilidad de 0,015 gramos por decilitro de suero. Como interferentes tiene al triglicérido y hemoglobina, al igual que el anterior, y la bilirrubina total y directa, ya que este es un transportador de este analito. La proteína C reactiva, para entenderla primero debemos saber qué son los reactantes de fase aguda. Estos son proteínas que sufren alteraciones cuando hay inflamación, infección o daño y son sintetizadas en el hígado. Estas forman parte de las globulinas por lo general y son estimuladas por citoquinas proinflamatorias. Cuando hay inflamación aguda o crónica, se van a liberar estas citoquinas que son sintetizadas por el hígado, se liberan las citoquinas ya que estas reaccionan en el hígado y el hígado va a producir los reactantes de fase aguda. El organismo va a tener como respuesta una pirexia, leucocitosis u otro, entre otros, los cuales van a buscar minimizar el daño en el tejido. La proteína C reactiva, como se puede ver en este gráfico, va a ser la primera en reaccionar, que se eleva en las primeras 6 a 8 horas y tiene una vida media de 16 a 19 horas. Esta reacciona en conjunto con la amiloidea sérica. Y luego empiezan a reaccionar las otras proteínas de fase aguda. Esta proteína es el reactivo más importante de esta fase aguda y también se produce en el hígado igual que las anteriores. Es miembro de la familia penteraxina, que debe su nombre porque está compuesta por 5 subunidades que son idénticas como se puede ver en este modelo molecular. Y tiene función de ser parte del primer sistema de defensa contra infecciones, por lo que forma parte de la inmunidad innata humoral. Se mide para conocer la efectividad de un tratamiento o conocer el avance de una enfermedad y puede estar glicosilada, es decir, tener azúcares añadidos. También se puede unir a ligandos autólogos y a ligandos exógenos. Como requisito, esta no requiere ayuno y puede ser tomada en el tubo sin anticoagulante o en un tubo con gel separador, ya que al igual que lo anterior se necesita una muestra de suero para poder realizarla. Como condición de almacenamiento, se debe mantener refrigerada de 2 a 8 grados Celsius máximo por 48 horas. Y en adultos su valor referencial es menor a 0,5 miligramos por decilitro y va a variar según edad y según sexo. Para la determinación de esta proteína se tienen 2 métodos. Primero está la aglutinación en placa de látex,
en donde se va a detectar en el suero por la reacción de un anticuerpo específico, que en este caso va a ser el anti-PCR, absorbido sobre un soporte inerte de látex. Esta, al unirse al anticuerpo, va a producir una aglutinación. Este método es un método cualitativo, ya que nosotros tenemos que ver caso se produce la aglutinación o no, dependiendo de los controles. Lo reactivo a utilizar esta partícula de látex poliestireno sensibilizada con el anticuerpo y los controles negativos y los controles positivos, además de la muestra fisiológica. Como, como negativo se puede ver cuando la suspensión queda homogénea, como se ve en estos casos, y cuando está positivo se ve una aglutinación dentro de los 2 minutos en que se realiza el procedimiento, que se debe primero mezclar en un pocillo y obtener una suspensión uniforme en toda la superficie. Y luego se empieza a contar en un cronómetro hasta 2 minutos y así se puede medir si se forma la aglutinación dentro de estos 2 minutos. También se puede realizar una titulación, primero en tubos de Kahn, en distintas diluciones, y luego se realiza la técnica 1. Como interferencia va a tener la lipemia, la aglutinación inespecífica y los factores reumatoideos. La sensibilidad de este método es de 6 miligramos por litro. Otro método para la proteína C reactiva es el método inmunoturbidimétrico, que es una determinación cuantitativa de proteínas plasmáticas por una reacción específica antígeno-anticuerpo. Esta también va a generar una aglutinación, pero genera turbidez, que va a influir directamente sobre la intensidad de la luz transmitida y de esta forma va a poder ser vista en el analizador automático. Este es un analizador que se utiliza en el LabTeX, llamado LabMax 240 Premium. Los reactivos utilizados es un reactivo A y un reactivo B. Y el reactivo A es una solución fisiológica tamponada y el reactivo B es un anticuerpo monoespecífico anti-PCR, además de un calibrador o estándar. La interferencia son los triglicéridos y el factor reumatoideo. Como linealidad de este método es de 2 a 100 miligramos por litro y la sensibilidad es de 0,11 miligramos por litro. Y aquí se puede ver el procedimiento en donde primero se realiza una curva de calibración y luego el procedimiento para la muestra con su respectivo reactivo. Como implicancia clínica, en general, las proteínas plasmáticas en caso de hipoalbuminemia se genera un daño hepático crónico y cirrosis, pero esto es cuando ya está más avanzada. En una primera instancia se puede ver ascitis y edema con valores inferiores a 2,5 gramos por decilitro, además de que es utilizada para medir desnutrición y también se puede ver cuando está baja enfermedades intestinales como la enteropatía proteica y falla cardíaca. Y en caso de que esté alta se puede ver caso de deshidratación. Esta es una foto del edema, este sería como el edema, el pie normal, y aquí cuando hay edema se produce una inflamación. La proteína C reactiva cuando tiene valores levemente elevados indica una infección viral o inflamación leve, y cuando hay valores muy elevados va a indicar inflamaciones graves que se encuentran activas o infecciones bacterianas o patología clínica grave, además de tener un factor de riesgo cardiovascular que según un estudio, si se encuentra inferior a 1, es un riesgo bajo. Si se encuentra entre 1 a 3, es un riesgo moderado. Y si se encuentra superior a 3 miligramos por litro, va a tener un riesgo alto cardiovascular. Además, se ve elevado cuando hay quemaduras graves.
Entre ejemplos de patologías se puede ver por el infarto agudo al miocardio, la endocarditis, sepsis, artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, entre otros. Aquí se pueden ver los reactantes de fase aguda positivos que van a reaccionar cuando haya inflamación o infección. Y aquí se pueden ver los reactantes de fase aguda negativa, que aquí se encuentra la albúmina y la prealbúmina. Y aquí está la proteína C reactiva. Gracias. Gracias, Catherine. ¿Puede volver a la primera diapositiva, por favor? Para hacer algunas preguntas. Sí, me quedo medio pegado. Ahí está. Ya. Catherine, acá tú, ¿Sí? tú trataste, ¿cierto?, de hablar acerca de las funciones de las proteínas en general. Me parece bien. Sí. Hiciste una diferencia aquí en cuanto a la composición del plasma. Ahora yo te pregunto, ¿en el plasma y en el suero encontramos la misma cantidad de proteínas? ¿O hay alguna diferencia? Está la diferencia del fibrinógeno, que en el suero debería no encontrarse esto, Ya. ¿Y por qué? porque va a producir el coágulo, que es sacado y solo se ocupa la parte líquida, que es la del suero. Ya, correcto. Entonces, en el suero, ¿cierto? No vamos a encontrar presente el fibrinógeno, porque va a estar siendo parte del proceso de coagulación, pero esta deficiencia de fibrinógeno que tenemos en el suero, ¿hace alguna diferencia importante en cuanto a la cantidad de proteínas totales o no? Creo que no tiene gran diferencia. Ya, no hay mucha implicancia en el valor de proteínas totales ya, que si tú te fijas ahí donde tiene la cantidad de proteínas, el fibrinógeno representa alrededor de un 4% de las proteínas totales, por lo tanto no va a ser gran diferencia para decir si hay o no alguna alteración. Profesor, ¿tiene alguna pregunta usted acá? Sí, bueno, ahí dejé en el chat las cantidades de fibrinógenos normales que hay en plasma, ¿ya? 0,2 a 0,4 gramos por decilitro, lo cual en estricto rigor uno debería tener en cuenta que debería existir para proteínas totales un valor de referencia para suero y uno para plasma. Sí. Pero tal como ustedes dicen, la diferencia es tan poca que normalmente se obvia, ¿ya? Así que, pero lo correcto es, o sea, es cierto, existe, pero normalmente no lo tomamos muy en cuenta para lo que es proteínas totales, ¿ya? Así que bien. Sí, a ver, no, acá de esta parte creo que no, profesora, porque quedó bastante claro, más encima que se va a complementar con lo que van a ver Sí. en clase o han visto en clase. Ujú. Avance entonces, Catherine. Ahí está. Profesor. Sí, aquí sí yo quería hacer una pregunta, profesora, si me permite. Sí, claro. Solo para dejar claro, Catherine, cuando uno habla de las proteínas alfa, alfa 1, alfa 2, beta, gamma, ¿son diferencias estructurales de familias genéticas o simplemente son diferencias dadas por el electro, o sea, por la densitometría digamos, del electroforesis? Eh, y que todas pertenecen a la globulina en sí, pero tienen diferentes funciones. Ya, pero respecto me refiero, lo que pasa es que tú como recordarás, las proteínas se suelen agrupar en familias, ¿ya? Familias estructurales que a su vez son familias genéticas. Es decir, si yo tengo, esta es de la familia de las inmunoglobulinas, quiere decir que una proteína que al menos comparte parte de su estructura en la forma del famoso dominio inmunoglobulina, que está unido por un puente disulfuro. Y eso establece una relación genética entre ellas, es decir, por lo menos un pedacito de su gen contiene la codificación para la estructura de la inmunoglobulina. Entonces yo te pregunto, en el caso de la clasificación típica que tú la mostraste bien acá, de las proteínas plasmáticas, donde uno habla de las alfa-1 globulinas, como la antitripsina, la alfa-1 glucoproteína, o cuando habla de la alfa-2 o de las betas, etcétera, ¿esa relación también es así, digamos, genética entre ellas? ¿O simplemente tiene que ver con la posición en el gel de electroforesis? Mm,
En otras palabras, ¿esta clasificación es solamente por la posición electroforética? No, creo que igual tiene diferencia de la estructura. Ya. No, la verdad es que simplemente es por la posición en el Ah, el electroforetograma, nada más que eso. Por eso tú tienes a la albúmina aparte, ¿ya? Tienes que la alfa 1 tienes proteínas muy diferentes, tal como tú dijiste, con funciones muy diferentes y no necesariamente comparten estructura. Lo único que comparten es carga neta al pH al cual se corren las proteínas plasmáticas similar y por eso corren en la misma posición o posiciones parecidas, ¿ya? Pero no, no existe una, digamos, semejanza genética, ni siquiera me atrevería a decir muy estructural entre ellas, ¿ya? Solamente la posición en el electroforetograma. Y ahí te pregunto, ¿la albúmina sería la más catiónica o la más aniónica? eh, no recuerdo bien, profe. Ya, ¿no Pero recuerdas? creo que Sí, díganos. debería ser catiónica. Ya, o Por sea, el, la que más se acerca al cátodo. sí, es que por el método, ya que es un colorante aniónico, como para que se atraigan. Mm, Ya, no, recuerda tú siempre que en todo lo que es proteína, uno le pone un buffer alcalino para que todas las proteínas tengan una carga neta tendiente a ser negativa. Por lo tanto, la que corre más es la más aniónica, ¿ya? Ah, ya. En ese caso, ¿cuál corre más? ¿La albúmina o la beta 2 lipoproteína, por ejemplo? ¿Cuál corre La más en albúmina la albúmina? debería. Entonces, es la más aniónica. ¿Y existe alguna más aniónica que la albúmina? ¿Que corra más rápido Eh, todavía que ella? Dentro de esta banda, no, o sea, está la prealbúmina, pero La no. prealbúmina. La prealbúmina es la que es la más rápida, digamos, ¿sí? Y las más Ah, pero lentas, está digamos, antes, sí. está antes. Exacto. Lo que pasa es que es tan poquita la cantidad que no se suele ver en este tipo de electroforesia, a menos que tú hagas una en poliacrilamida, SDS, y la resuelvas muy bien, ¿ya? Así que, pero claro, claro, en este normal, así tipo de agarosa, no la vas a ver, ¿ya? No la vas a resolver. Y respecto a las gamas, son las más catiónicas, ¿ya? Y ahí hay un grupo Ah, súper importante que son, como tú mencionaste, la inmunoglobulina, ¿ya? Eso era para recordar eso, por qué se clasifican así, qué tiene que ver. Y recuerden, solamente una posición en el electroforetograma, no es una clasificación así como, de la familia de las quinasas, de la familia de la inmunoglobulina, no, simplemente posición y por lo tanto carga respecto a las otras en la electroforesis. ¿Sí? Eso respecto a esta diapo, profesora. Gracias, profesor. Yo igual quiero hacer una pregunta acá. Yo sé que tu tema, Catherine, no abarcaba electroforesis de proteína, pero igual lo pusiste acá como para hacer una diferenciación entre estos tipos de proteínas, ¿cierto? Como bien decía el profesor, y en la forma en la que se separan en una electroforesis. Entonces, yo respecto a eso, abarcando un poco más la parte clínica, te quería preguntar, ¿cuál es la importancia de hacer una electroforesis de proteína o de solicitar una electroforesis de proteína? Porque no es un examen que se haga de rutina, ¿cierto? mm. ¿Bajo qué condiciones se solicita y para qué? Según lo que leí, se hace cuando se quiere buscar una enfermedad en específico. Por ejemplo, en la gamma globulina se podían ver las gamapatías monoclonales. Sí. Eh, de cierta manera, primero tiene que haber un hallazgo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a encontrar elevadas las proteínas totales y encuentro, por ejemplo, normal la albúmina, quiero saber cuáles son las proteínas que están elevando mis proteínas totales, ¿ya? Entonces, a través de una electroforesis puedo ver si se ve elevada la región gamma o la región alfa 1, y como dices tú, se relaciona con ciertas patologías, por ejemplo, cuando hay un pic ahí en la región gamma, se puede asociar con gamapatías monoclonales, como mieloma múltiple, por ejemplo. Sí, bien. ¿Continúo? Sí, continúa. Ya. Profesor, no sé si quiere preguntar usted primero. Em,
Bueno, lo del valor de referencia ya lo consulté, o sea, lo hicimos la observación respecto al fibrinógeno. Respecto a los, digamos, los cuidados, quizás solamente preguntarte, Catherine, para que nos quede súper claro, ¿las proteínas totales y la albúmina requieren ayuno? Si se hace por sí sola no requieren ayuda, no, pero dentro del Ya, perfil sí. ok. Bien, bien. Y considerando lo siguiente, si bien ¿cómo se llama? Se pide ayuno, se recomienda, ¿no es cierto?, tomar un ayuno, como dice ahí, de 8 a 10 horas. ¿Cuál es la razón? ¿Acaso la ingesta de comida altera, o digamos, sí, bien digo, altera las proteínas plasmáticas y la albúmina? ¿O es por algún otro motivo? Eh, Podría quizás la concentración dentro de la sangre, pero no estoy segura en realidad. Ya, es que eso lo abordo porque es un error común, aunque en la práctica no tiene tanta relevancia, porque si tú estás pidiendo ayuno, incluso a cosas que no se alteren en ayuno, pero que ayuda el hecho de tener ayuno, su determinación, en la práctica es como lo mismo, pero yo creo que es bueno que ustedes tengan súper clara la diferencia, ¿ya? Lo siguiente, mira, está por un lado el hecho de que un analito requiere ayuno porque sus concentraciones se alteren con la ingesta de comida. Esa es una cosa. Y por otro lado, están aquellos analitos que no se ven afectados por la ingesta de comida, pero conviene que se hagan en ayuno porque la ingesta, sobre todo ciertos lípidos, puede enturbiar el plasma o el suero, en este caso, ¿cierto? Y eso te va a dificultar cualquier tipo de medición prácticamente, ¿ya? ¿En cuál de las dos crees tú que se clasifica este requerimiento de ayuno de 8 a 10 horas para proteínas totales y albúmina? ¿En la primera, en la que se alteran sus valores por la ingesta de comida, o en la segunda, que es más que nada para tener el suero o el plasma limpio? En la segunda, creo, porque igual tiene interferentes con la lipemia. Correcto. Eso también es importante. A pesar de que la albúmina es un marcador nutricional, ¿cuánto es la vida media de la albúmina? Eh, Es importante clínicamente saberlo, ¿ah? ¿Era 20 días? Un poquito Más menos. o menos. Como unos 14, 15, Ah, ya. 16 días, ¿ya? Por lo tanto, que tú dejes de comer una noche, o al revés, comas más de la cuenta una noche, no te va a alterar la albúmina, ¿ya? Por lo tanto, si bien, como digo, la albúmina es un marcador nutricional, a mediano plazo no te va a alterar las comidas, ni tampoco las proteínas totales, pero sí, si tú ingieres, por ejemplo, un asado el día anterior, o te comes el resto del asado en la mañana y te vas y te tomas esto, corres el riesgo de tener algún kilomicrones, ciertos triglicéridos que te puedan enturbiar la muestra y claramente tener un interferente acá, ¿ya? Esa es la razón, así que está bien lo que tú contestaste, tiene que ver más que nada con eso, no que las proteínas totales y la albúmina se alteren significativamente por comer o no comer la noche anterior, ¿ok? Ya. Bien. No sé, profesora, yo sé que tenía problemas con internet, pero cualquier cosa nos interrumpe nomás, profesora Paula, si quiere preguntar, para continuar con esto. Continúa, por favor. Esa es lo otro que te iba a preguntar anteriormente, Kate, en la diapo anterior. Disculpa, con eso termino. Ya. ¿Existe alguna diferencia importante respecto a la edad? O en general, una vez que se alcanza la edad adulta, ya no, digamos, no hay ningún... Y entre hombres y mujeres también, ¿alguna diferencia importante o no? Porque ahí tú tienes que por edad sí, po, Sí, pero por una ahora vez que sí se alcanza existe. la vida adulta ya, entre hombres y mujeres, Eh, no encontré como que haya diferencias tanto entre sexos, ok, pero sí, ese es otro aspecto importante destacar. Puede que en un estudio muy fino te encuentres ciertas tendencias, pero en general, en la clínica del día a día, no hay mayores diferencias en hombres y mujeres adultos. ¿Ya? Ok, sigan nomás. Eh, bien, acá en el método Biuret, yo por lo menos no quiero entrar en demasiado detalle porque ya algo vimos en Bioquímica Clínica 1, pero sí recordar quizás los aspectos más importantes de esta metodología, ¿ya? Em, Quizás alguna interferente importante o limitación importante que tú nos puedas contar. Esto es lo que más se hace todavía en la clínica, métodos basados en esto o no. ¿Qué es lo que averiguaste tú, Catherine? que este es el más usado dentro de proteínas totales. Ya, Eh,
O sea, hay otros también que son como automatizados, pero este es el que más se ocupa por lo general. Además que es más fácil de hacer. Ya. Pero ojo, si es un equipo automatizado, igual podría basarse en el método Buret igual, ¿ah? El que sea automatizado tiene que ver más bien con que lo haga una máquina y normalmente los volúmenes utilizados son menores, ¿ya? Pero no quiere decir que al ser un automatizado va a cambiar completamente el método necesariamente, ¿ya? Ah, ya. ¿Ok? Bien, quizá algún aspecto importante a tener en cuenta respecto este método de Buret, alguna quizá interferente importante, algo así, o básicamente lo mismo general para, para cualquier medición colorimétrica, lo que tú mencionaste ya, que la hemoglobina, ¿no es cierto?, que los triglicéridos. Eh, que sí hay interferentes, pero no me logro acordar. ¿Ya? Pero yo sé que existen. Pero que normalmente tú encuentres en muestras clínicas, que algún anticoagulante en particular, o normalmente no. O no sé si lo leíste tú, te pasaste esto en algún kit que se